son los muertos. Ellos ya están allá, en el infierno o en el cielo, pero están en un lugar. Pero después de muerto ya no se siente nada aquí en la tierra porque no existe. Pero los que estamos vivos somos los que enfrentamos dificultades. Pero una cosa sabemos, que Dios está presente. Diga, Dios está presente. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El temor es un espíritu que no viene de Dios. El temor esclaviza. El temor es un espíritu inmundo que atormenta. Y a la vez el temor se constituye en una puerta. Es como ese espíritu de vanguardia que tiene el reino de las tinieblas y que viene a tocar las puertas de la gente, el corazón de la gente, para meterse. Y cuando el espíritu de temor entra, viene con otros. Los espíritus son personalidades atormentadoras. Los espíritus son aquellos demonios. Los espíritus malos son aquellos demonios que tienen como finalidad atormentar, tienen como finalidad molestar a la gente. Los demonios buscan un lugar donde poder reposar. Y el único lugar donde ellos encuentran reposo es el cuerpo del ser humano. Solo en los cuerpos hallan reposo. Cuando no les es posible estar en el cuerpo de un ser humano, entonces van a los animales. Porque como espíritus o personalidades, ellos necesitan expresarse. Y el espíritu se expresa siempre a través del cuerpo. Entonces, esos son espíritus malos o espíritus inmundos que buscan la ocasión, la oportunidad de meterse en una persona, en un cuerpo, para atormentarlo, para arruinarlo, para limitarlo. Esa es la finalidad de los espíritus. Quiero decirle que el mundo espiritual es muy real. Tal vez pasamos desapercibidos muchas veces y no somos conscientes de lo que es el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Este mundo físico que habitamos es el resultado o es el producto de lo espiritual, porque todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Dios es espíritu, y en el mundo espiritual la presencia del Señor se mueve, pero Dios y todo su ejército, el ejército de los cielos de que habla la Biblia, que son espíritus, que tienen diferentes rangos, pero son espíritus creados por Dios con propósitos definidos. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo con propósito. Y los espíritus que nosotros conocemos con el nombre de ángeles, no solamente fueron creados para adorar a Dios, que ese es uno de los propósitos de los seres angelicales, adorar a Dios, sino que también los ángeles son espíritus que Dios puso para que trabajaran a nuestro favor. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 14, que todos estos son espíritus creados por Dios y enviados para ministrar o para servir a los herederos de la salvación. Hay una cantidad de ángeles que están puestos por Dios a su disposición. Usted tiene un contingente de ángeles que Dios ordenó para que trabajaran a su favor. Usted tiene un equipo de seres espirituales 24 horas al día, dispuestos a trabajar,
dispuestos a ayudarle. En el Salmo 91 dice que Dios envía a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Dios manda a sus ángeles para que trabajen a nuestro favor. Muchos de nosotros fuimos librados de la muerte en diferentes oportunidades. Y no fue por el factor suerte, no fue una casualidad. Yo creo que ese día los ángeles estaban activados y usted permitió la activación de esos seres para que lo cuidaran, lo guardaran, lo sacaran del área de peligro, porque esa es la función de ellos, ese es el objetivo de ellos. Solo que hay ángeles que están inactivos, están sin trabajo, porque nosotros no hemos aprendido a activarlos. A los ángeles no debemos orarles ni adorarlos, porque los ángeles de Dios no reciben adoración de ningún ser. Estoy hablando de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no reciben adoración de nadie, porque el único digno de la adoración es Dios. Cuando el apóstol Juan vio la visión del Apocalipsis y un ángel hablaba con él, dice que Juan se postró para adorar y el ángel le dijo: párese, a mí no me adore, adore a Dios. Porque los ángeles no pueden recibir adoración de nadie. Usted y yo no debemos adorar a los ángeles, pero sí debemos activar a los ángeles. Si los ángeles fueron puestos para el servicio nuestro, quiere decir que tenemos autoridad. Autoridad. Es más, Dios nos ha dado la autoridad hasta para juzgar a los ángeles, según el libro de Corintios. Pero usted puede activar a los ángeles. Ángeles de Dios los activo para que vayan delante de mí, abriendo el camino. Ángeles, guerreros, ángeles que protegen, ángeles, mensajeros o ángeles que traen provisiones. La Biblia nos habla de que Dios envió a su ángel en varias ocasiones para llevarle provisión a sus hijos. Si usted mira el libro de Reyes, en el capítulo 19, el día que Elías el profeta estaba totalmente desanimado, con los ánimos en el piso y quería morirse, dice la Biblia que él se durmió debajo de un enebro y Dios envió a su ángel para que le diera alimentos y le llevó pan, le llevó comida y le dijo: Elías, venga, levántese, coma, porque el largo camino todavía te espera. ¿No cree que las miriadas de ángeles, que son espíritus al servicio de nosotros, creados por Dios, pueden operar en misiones especiales? Yo veo en la Biblia ángeles que sacan de la cárcel a los que estaban sentenciados a la muerte. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando Pedro estaba en la prisión y al día siguiente Herodes lo iba a matar, la Biblia dice que la iglesia oró y esa noche el ángel del Señor vino y sacó a Pedro de la cárcel, quitó las cadenas, rompió los grillos, lo sacó, abrió las puertas de la cárcel y salieron caminando y Pedro fue liberado totalmente. Una misión de ángeles, un operativo de ángeles. Cuando Pablo estaba en alta mar aquella noche de la tormenta, cuando iban hacia Roma, dice la Biblia que Dios envió a su ángel para fortalecer y animar a Pablo y darle una palabra, porque ese es el trabajo de ellos. No adore a los ángeles, no ore a los ángeles, no le rinda culto a los ángeles,
Porque si le rinde culto a los ángeles, usted se convierte en un idólatra y se aparta de la gracia de Dios. Pero a los ángeles de Dios hay que permitirles su accionar. Una de las cosas que activa a los ángeles son nuestras oraciones. Las oraciones no a los espíritus, sino las oraciones a Dios. Cuando oramos a Dios, Dios activa el mundo espiritual para que se vuelva a nuestro favor. Por eso usted debe orar más. Dígale al que está al lado suyo, debe orar más diariamente. Los espíritus que forman el ejército de Dios, que conocemos con el nombre de ángeles, entre los cuales hay diferentes rangos, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, hay diferentes rangos en ese ejército de Dios. Ellos no reciben adoración. Pero una tercera parte de los ángeles que Dios creó en la eternidad, ellos se rebelaron contra Dios y cayeron. Cuando hablo de los ángeles o de los espíritus que Dios creó, no hay una manera de calcular el número exacto de ángeles. Son miriadas, millones de millones de millones de millones de millones de millones. No caben en la calculadora. No podemos contarlos, son miriadas de ángeles. Pero una tercera parte de ellos se rebelaron contra Dios el día que Luzbel también se rebeló. Es decir, Luzbel o Belcebú o Satanás persuadió a una tercera parte de los ángeles para que se levantaran contra Dios y tomaran el trono de Dios. Ese día, dice la Biblia en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, que ese día fue arrojado Satanás y con Satanás cayeron todos esos espíritus. A partir de ese momento conocemos a estos ángeles caídos con el nombre de demonios o espíritus inmundos. Los espíritus inmundos o los demonios son los mismos ángeles caídos. Satanás no ha engendrado a un demonio. Satanás no tiene poder creativo. Él no puede engendrar espíritus. ¿De acuerdo? Pero todos los demonios que trabajan en el mundo de las tinieblas, bajo el control de Satanás, todos esos espíritus malignos o perversos son personalidades y ellos sí reciben adoración. Esa es la diferencia entre los ángeles de Dios y los demonios. Los demonios sí reciben adoración. Cuando una persona se postra ante un ídolo, ante una imagen, no está frente a la imagen de madera o de mármol o lo que sea. Detrás de esa imagen hay un espíritu, hay una potestad, hay demonios que están allí recibiendo la adoración. No sé si me cogen la idea. Los demonios sí reciben adoración. Y aquellos que adoran los demonios caen en rebelión. El pecado de la rebelión, el pecado de la obstinación de que habla la Biblia, tiene que ver con la adoración a los demonios. Y adorar a los demonios y sacrificar al ejército de los cielos, como dice el libro de los profetas, dicen los profetas de la antigüedad, es abominación a Dios. Y las culturas antiguas, las antiguas culturas, ellos tenían una estructura de culto satánico muy bien establecida. Leemos en la Biblia que muchos de los ritos
En la adoración pagana, en la adoración a los ídolos abominables, tenía que ver con el sacrificio de vidas humanas. Padres que sacrificaban a sus niños de brazos. El día del culto lo llevaban, lo degollaban, regaban la sangre y hacían toda esa cantidad de cosas. Por eso la Biblia habla de aquellos padres que sacrificaron a sus hijos a los demonios o a Moloch, Dios abominable. Eso se llama rebelión. Y el pecado de rebelión fue el que cometió Satanás. Por esa razón Satanás cayó de la presencia de Dios. Los demonios sí reciben adoración. Mucha gente ingenua de las cosas espirituales van a adorar a los cementerios. Se acercan a las tumbas y adoran. Invocan el nombre de sus muertos, de sus seres queridos. Quiero decirle que cuando una persona le rinde culto u ora ante la lápida de alguien que murió, el alma del que murió ni oye ni recibe ningún efecto positivo. Pero hay quienes conversan con los muertos. Por supuesto que no es el alma del difunto quien le trae las respuestas, sino son los demonios, espíritus perversos, espíritus malos que toman o usurpan la personalidad o se identifican como si fueran los difuntos. Son espíritus. Quien se mete en el ocultismo, quien se mete en la adoración pagana, quien se mete en esas dimensiones, no solamente está exponiendo su vida, sino también está exponiendo a sus generaciones. Por esta razón es que vienen maldiciones generacionales. Los demonios tienen una finalidad y la finalidad es atormentarle la vida. Todo lo que el diablo suelta, todo lo que el diablo le da a alguien, no se lo da por dárselo. Es la carnada, porque él tiene detrás de todo un plan y es un plan destructivo. Hay gente que hace pactos satánicos. Y aparentemente todo anda bien, todo es viento en popa, todo es súper bien. Pero quiero decirle que las cosas, no siempre las cosas que comienzan bien, terminan bien. El diablo no da nada a cambio de nada. Él se la va a cobrar de una u otra manera. Si usted no puede ver todo el efecto destructor, entonces su descendencia lo verá. Pero esas maldiciones sí acabarán y vendrán con el propósito de exterminar con todo lo que tenga que ver con su generación. No sé si me están cogiendo la idea. El mundo espiritual es real. No podemos pasar desapercibidos. Hay una confrontación en el mundo espiritual entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Nosotros estamos en este mundo físico y estamos expuestos para ser atacados y a veces hasta alcanzados por los dardos de fuego del maligno. El diablo tiene estrategias, ha establecido sus propias estrategias para molestarnos la vida. Y usted dirá, ¿por qué el diablo quiere molestarme la vida? Porque Satanás odia al ser humano. El ser humano es el ser más odiado por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. El diablo no quiere que nosotros vivamos en la plenitud que Dios dispuso para que vivamos. El diablo quiere molestarnos la vida. El diablo quiere molestarnos todo el tiempo porque nos odia.
El diablo odia a Dios, el diablo odia la creación de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios y por eso somos el objetivo, el blanco de Satanás. ¿Cómo pueden los demonios venir a molestarnos? Bueno, hay muchas formas como los demonios molestan, atormentan la vida del hombre. Uno es a través de la ceguera. Y no hablo de la ceguera física, sino me refiero a la ceguera espiritual. Al diablo le interesa que nosotros seamos tercos, torpes, tontos. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia que el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, está escrito con minúscula, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea que hay un espíritu de ceguera, hay una venda espiritual que el enemigo pone sobre la mente del hombre, los ojos del entendimiento. La mente del hombre. El hombre entra en un estado de torpeza impresionante. Su mente está embotada. Hay unas estructuras pensantes muy rígidas que lo controlan. El área que el diablo quiere controlar primeramente es la mente. Escúcheme. Al diablo no le interesan sus riñones. No le interesan las vísceras. No le interesa su pierna. Al diablo le interesa es la mente. Porque si el diablo logra controlar su mente, lo controlará todo. No me entendieron. Muchos piensan que el ataque del diablo fue directamente al pulmón. No, el diablo lo primero que quiere es tomar el control de su mente. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, dice: porque tal cual el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces vienen pensamientos distorsionados, pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de religiosidad, pensamientos de pobreza, pensamientos de venganza. Y lo que hay en su mente, todo aquello que se ubica en su mente, viene a manifestarse a través de sus palabras y acciones. Porque tal cual el pensamiento en su corazón, así es. Así es. Esas estructuras pensantes, esos argumentos que se establecieron en la mente del hombre, fueron con el propósito de que el conocimiento de Dios no lo alcanzara. Una de las oraciones del apóstol Pablo están en Efesios capítulo 1 del verso 16 en adelante. Y Pablo allí oraba por nosotros, y la oración es para que el Dios Todopoderoso nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, comprender las riquezas de su gracia. A menos que la mente del hombre sea ministrada, que la mente del hombre sea liberada, habrá liberación en las demás áreas. La arena donde se libran las batallas de la vida es la mente. Quien controle su mente será su amo. Quien controle su mente será quien manda. Todos somos esclavos del pensamiento. La influencia en el pensamiento, cualquiera sea, es la que tiene la preeminencia, la que tiene la autoridad, el poder.
Su mente no puede quedar expuesta ni mantenerse bajo la influencia de la ceguera espiritual. El espíritu de tormento que se llama error o confusión debe ser echado fuera. Por lo tanto, la Biblia nos habla de que es necesario renovar el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Proverbios, ya lo leíamos en el 23, versículo 7. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, no os adaptéis a este sistema, sino transformaos en el espíritu, transformaos en vuestro entendimiento, transforme la mente. Entonces todo apunta hacia la mente, y es en la mente donde el diablo quiere mantener su trono. El diablo quiere mantener el trono en la mente suya, porque de allí él gobernará todo lo demás. Si logra controlar la mente y embotarlo, lo va a bajar a usted de su potencial. Usted no va a rendir como debe rendir. Un pensamiento de muerte lo va a atormentar permanentemente. Hay gente joven, saludable, pero tiene un pensamiento de muerte permanente. Es un tormento. Y ellos piensan que lo único que va a pasar en los próximos días será que desaparecerán, van a morir. Y si no se mueren de gripa, se suicidan. Lo que escuchamos esta semana en las noticias, esta funcionaria de la gobernación del Tolima, ahí en Ibagué, 3 meses que vino de Estados Unidos, tuvo la pérdida de su esposo, una mujer de 48 años, 20 años en la gobernación como secretaria. ¿Llega qué día? No sé si el martes o cuándo fue. Llegó a las 7:30 de la mañana, pasó a la oficina, se fue al balcón y se lanzó del piso 9, creo que era. Cayó en un lote, reventada. ¿Qué fue lo que la llevó a hacer eso? La perturbación en su mente. Los que se suicidan tienen tiempo para hacer planes. Oí de otro suicidio de un joven, de un niño que alcanzó por internet a decir lo que estaba pensando, lo que iba a pasar con su vida. Hay un demonio de muerte que los atormenta. Pierden toda ilusión, pierden toda motivación, toda expectativa de vida. Piensan que todo se acabó. No son ellos, son demonios que controlan su mente. ¿No me entendieron? ¿Sí me entiende? Esos espíritus son malos. Una persona puede ser poseída por un espíritu malo, pero que para que un espíritu malo posea a una persona, necesita que esta persona le permita o le abra las puertas. Los cristianos, los hijos de Dios, no podemos ser poseídos por el diablo. En nosotros no puede estar Dios, Cristo y Belial. La Biblia dice que no existe ningún compañerismo entre Cristo y Belial. No hay compañerismo, por lo tanto no pueden estar juntos. Un creyente no puede estar poseído. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Diga: soy creyente en el Señor Jesucristo. Él es mi Señor. Por lo tanto, no puedo ser poseído. Pero aunque un creyente no es poseído, sí puede ser atormentado. Una cosa es el tormento, otra cosa es la posesión. Para que un demonio entre en una vida a atormentarlo y comience a molestarlo o lo posea, necesita que la persona le abra puertas. Los demonios no se nos meten porque tengamos los ojos abiertos. ¿Escuchó usted de pronto ese discurso antiguo de algunos teólogos famosos que decían: cuando estemos reprendiendo a los demonios, cierre los ojos, porque se le meten? No sé si alguien escuchó en esa época.
o ha escuchado recientemente. Entonces, si alguien viene a echar fuera un demonio, todo el mundo se asusta, queda pálido y aprieta los ojos, porque de pronto se le meten por los ojos. Quiero decirle que los demonios no entran por los ojos, ni entran por el contacto de las manos con alguien. Esa doctrina de que no le imponga las manos a nadie porque se le meten los demonios, eso no es bíblico. Si yo impongo las manos sobre alguien, el hecho de tocar a la persona endemoniada no quiere decir que por los poros se me meten los demonios o por las uñas. Así no funciona. Para que un demonio tome posesión de alguien, esa persona tiene que abrirle puertas. ¿Y cómo se le abren puertas a los demonios? Una puerta es el temor. Si va a hacer una lista, escriba temor. Otra puerta es el consultar a los brujos, hechiceros, a los astros. Cuando alguien se mete en ese terreno del ocultismo, que es terreno movedizo, así sea por curiosidad, está abriendo una puerta. Y esa puerta la va a aprovechar el enemigo, porque el diablo busca cuerpos. Los demonios buscan los cuerpos de los hombres y mujeres para poderse expresar, porque solo allí ellos tienen reposo. Entonces, si a alguien le gusta consultar el horóscopo, ir a las sesiones de espiritismo, invocar a los espíritus, consultar a los espíritus de los muertos, no son los muertos los que le responden, son demonios que toman el lugar de esa persona. Pero solo el consultarlos o el adorar las almas, las llamadas almas del purgatorio, de que por sí no existe purgatorio. Purgatorio no existe el limbo. El limbo solo existe ahí en la canción vallenata esa. Se la saben, ¿no? Pero no existe el limbo, no existe purgatorio. Por lo tanto, no hay almas del purgatorio. Pero hay gente que le tiene la devoción a las almas del purgatorio, y las alumbran, y las invocan, y les piden, y les ruegan, y les hablan. Hay personas que van todos los lunes a los cementerios a tocar las lápidas y a hablar con los difuntos. No hay comunicación con los muertos. Cuando leemos la Biblia, encontramos el caso del rico y Lázaro. Y dice la Biblia que cuando el alma del rico fue al Seol, él desde allí le decía: Padre Abraham, permite que yo vaya a la tierra y le comparta a mi familia y les diga que esto es terrible. La voz fue: no hay forma de que usted salga de ahí, ni que vengan de allá, ni que usted salga, porque no hay comunicación entre los vivos y los muertos. Pero la persona que va a los cementerios a rendir culto, está bien que usted vaya a hacerle aseo a la tumba. Bueno, vaya. Pero otra cosa es que vaya con el ánimo de adorar o interceder o pedirle al alma del difunto. Ahí se está metiendo usted en lo oculto, y no son las almas de los muertos las que reciben su comunicación, sino son los demonios. Y por ese contacto con el mundo oculto, usted está abriendo una puerta, y hay demonios que se van a meter. No me escucharon. Veo que a algunos se le están parando los cabellos. Pero son puertas que se han abierto. Esas puertas se abren también cuando nos damos a la lectura de textos ocultos.
o lecturas que tienen que ver con ese mundo espiritual. Conozco casos de personas que todo empezó por la curiosidad y se fueron a buscar en los libros de magia negra información y fueron inquietos, se inquietaron y entraron y se metieron, y cuando se dieron cuenta ya estaban en medio de todo ese poder de las tinieblas. ¿Cuántos niños han abierto puertas cuando comienzan a invocar el espíritu de los muertos a través de la tabla Ouija? Aparentemente ese es un juego que lo puede comprar en cualquier supermercado. Pero lo que se mueve allí no es la psiquis de la persona, no es el alma del muerto. Lo que se mueve allí es una potestad demoníaca. ¿Y cuántos niños están emproblemados en este momento aquí en nuestras ciudades, en nuestras escuelas? Están poseídos. No es una cuestión de locura, es una posesión demoníaca, es un espíritu que se metió. La persona que va a sesiones espiritistas a invocar el alma de los muertos para conocer su última voluntad, ellos están exponiendo los medium, se vuelven poseídos, quedan poseídos por espíritus demoníacos, quienes consultan a Gregorio Hernández, no el ex magistrado. Ese es un buen nombre. Pero me refiero al otro, al que viene de Venezuela, el espíritu inmundo del famoso José Gregorio. Hay gente que le rinde el culto, que le pone el vaso de agua en la mesa de noche, le pone las tijeras y el algodón para que lo opere. Esa persona se está abriendo espiritualmente para que demonios tomen posesión de su vida y ellos se le van a meter ahí a molestarle la vida. La Biblia nos habla de personas poseídas por demonios. San Marcos capítulo 5. Encontramos el caso del endemoniado gadareno, quien tenía una legión de demonios, y una legión son miles de demonios. Esos demonios lo tenían a él completamente enajenado. Cualquiera diría, es un loco. El problema era la influencia demoníaca. No sé cómo ese hombre pudo aguantar la presión de tantos demonios en su vida. A veces tenía ratos de lucidez, pero la mayor parte del tiempo era como una fiera. Lo ataban con cadenas y grillos y él despedazaba todo. Se la pasaba en los montes, en los sepulcros. Vivía desnudo en el monte. Cuando Jesús se encontró con él, o él se encontró con Jesús, cuando él vino a Jesús, el Señor lo liberó. Los demonios fueron a un hato de cerdos. Los cerdos, 2000 cerdos, no se aguantaron la presencia de tantos demonios y se metieron al mar, se precipitaron al mar y allí se ahogaron. Estos demonios habían acabado con ese hombre. Un hombre que había caído en la red del ocultismo. Un hombre que había caído en la red de Satanás. Pero Jesús vino para liberarlo. Y cuando el Señor lo liberó, el potencial de este hombre se liberó y se convirtió en el gran evangelista que se ganó 10 ciudades. Se ganó las ciudades de Decápolis, dice la Biblia. Fue el gran evangelista que Dios usó para ganar ciudades para Cristo. Días antes era un pobre, miserable vagabundo, loco, desnudo como las bestias. Pero cuando los demonios salieron, él recobró su juicio cabal y fue levantado en la dignidad. El Señor le puso ropa y le dijo: váyase a Decápolis y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y según la historia, este fue el que se ganó 10 ciudades para Cristo. Había sido imposibilitado, atado, pero cuando las cadenas se rompieron, cuando los demonios salieron, este hombre
cumplió el propósito por el cual fue creado. Quiero decirles que todos nosotros nacimos con propósito. Usted no es un accidente aquí en el mundo. Usted nació el día que debía haber nacido. Y si no ha podido liberar todo ese potencial, es posible que eso sea porque hay cadenas que han impedido que ese potencial se libere. Las grandes cosas que Dios va a hacer con usted están por suceder. Pero se necesita romper ataduras. Yo no sé cuántos aquí de pronto en el pasado le abrieron puertas a Satanás. Y los demonios encontraron cabida para venir a atormentarlo. Están afectando su familia, sus hijos, su generación, sus finanzas, su salud. Pero ha llegado el día para que esas cadenas sean rotas. Esos demonios no pueden permanecer en usted a menos que usted quiera. Ha llegado el día de una completa libertad. Este es el día. Diga, este es el día. Repítalo, este es el día. Este es mi día. Día de libertad, día de buenas noticias. La buena noticia es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Están cogiendo la idea? Hay demonios que atormentan en la parte física. Muchos hijos de Dios están siendo atormentados por espíritus. Espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza, espíritu de confusión. No son poseídos, pero sí atormentados. Un cristiano puede ser atormentado, aunque no poseído. En el capítulo 13 del libro de San Lucas, la Biblia nos habla de una mujer que por 18 años había estado atada con un espíritu de enfermedad. Y esta mujer era una mujer de fe. En el verso 16, Jesús dice que fue una hija de Abraham. Y a esta hija de Abraham, dice el versículo 16, que Satanás había atado por 18 años. No se le debía desatar. ¿Lo está viendo? Mire el versículo 10. Dice la Biblia que en la sinagoga había, versículo 10, en la sinagoga había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué? Espíritu de enfermedad. ¿Qué espíritu tenía ella? No estaba poseída, pero sí estaba atormentada. Espíritu de enfermedad. Pero Jesús vino para desatarla, porque Jesús fue ungido. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido para darle libertad a los cautivos. Si hay un tormento en su vida, si hay una perturbación, un espíritu de enfermedad o un espíritu de pobreza, porque la pobreza es un espíritu maligno. La pobreza es un espíritu malo que actúa a través de la mente. La pobreza es aquel espíritu demoníaco que toma control de la mente del hombre para que él se crea la mentira de que nació para ser pobre. Hay gente que piensa que su destino aquí en la tierra es el fracaso permanente y que nunca podrán aspirar a algo bueno en la vida. Es más, hay quienes están tan habituados a la miseria, a la escasez, porque permitieron que esas estructuras pensantes se apoderaran de él,
que cuando tienen oportunidad de mejorar su condición o su situación de vida, rehúsan porque piensan que es pecado mejorar o aspirar a algo mejor. Siempre se conforman con lo que sobra. Andan de remate en remate. Andan en el mercado de las pulgas comprando cosas usadas y viejas. No es por atacar a los comerciantes ahora. Pero hay quienes tienen una inclinación de comprar cosas viejas y guardar cosas viejas. No se desprenden de nada de eso. Hay cosas que ya tuvieron uso, cumplieron el ciclo y es necesario destruirlas, sacarlas. Pero hay gente que tiene una ligadura con esas cosas e inclusive llenan su garaje de llantas viejas. Hay gente que le cambia las llantas al carro y le da pesar botar las llantas viejas y se las echan al baúl. ¿Para qué? Ya no sirven. Guardan cosas que no sirven. Pudieran tener un mejor ambiente en su residencia, pero rehúsan a ello porque hay un espíritu inmundo que ha atado sus mentes y es el espíritu de la miseria. La miseria, la pobreza, solo existe en la mente del pobre. ¿No me entendieron? Sacuda su cabeza si quiere. La pobreza se da en la mente del pobre y es un espíritu malo. La pobreza en la Biblia es considerada como un hombre armado. En el libro de los Proverbios en varias ocasiones se habla de la pobreza como un espíritu, un hombre armado. Ese es el demonio de pobreza. Hay gente que dignifica la pobreza. Es un pensamiento religioso. Muchos predicadores exaltan la pobreza. Ese es el pensamiento medieval. Cuando los líderes de la Iglesia Católica en el medioevo, en el oscurantismo, comenzaron a recaudar fondos para la Basílica de San Pedro, ellos sacaron la idea de que la gente debía renunciar a sus posesiones, llevárselas a ellos y hacer votos de pobreza. Entonces los que lo hicieron le dieron un nombre, que esos eran los humildes de la tierra. Y relacionaron la pobreza con la humildad. ¡Qué mentira! A los pobres hoy día le dicen humildes, porque religiosamente se relacionó la pobreza con la humildad. Eso es una gran mentira, porque si eso fuera cierto, entonces Dios sería muy pobre. Yo quiero decirle que no hay un humilde más humilde que Dios. Y Jesús dijo: aprended de mí que soy humilde, manso y humilde de corazón. Pero yo quiero decirle que Dios es muy humilde, pero es el más rico. Amén. Porque Dios es el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de todas las piedras preciosas, el dueño de todo lo que existe. En el Salmo 24 dice Dios: mío es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Salmo 50, versículo 10, versículo 12. Dios dice: si tuviera hambre no les pediría nada, porque míos son los collados, mío es toda bestia del campo, mío es todo. En el libro de Ageo dice: Dios mío es el oro, mía es la plata. Dios es rico y Él es humilde. No relacione pobreza con humildad. Esa es una estructura pensante que vino por la religión. Eche fuera el espíritu de la religiosidad y el espíritu de mentira que lo mantiene a usted en la miseria. Hay mejores cosas para vivir. Y lo mejor es la vida que Dios ha programado o planificado para cada uno de nosotros. Y la vida que Dios ha planificado para nosotros es la vida abundante.
Jesús dijo: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Levante su mano derecha, dígale: Señor, gracias por esa vida, la recibo. Recibo la vida, recibo la vida. No piense que la pobreza glorifica a Dios. Tiene que derrotar ese espíritu de pobreza. No acepte la pobreza. Ese es un concepto medieval. Ese es un concepto religioso. Renueve su mente. Cambie su estructura pensante. Corrija los pensamientos negativos. No sea un prevenido con Dios. No comience a responsabilizar a Dios de su desgracia, porque Dios no ha generado la desgracia de nadie. Hay gente que piensa y está tan prevenida con Dios que piensa que Dios es malo y están asustados con Dios. Los pensamientos negativos nos llevan a actuar al revés de los planes de Dios. Dos hombres en la Biblia que hicieron un pacto fueron David y Jonatán. Primera de Samuel capítulo 17, 18 y Primera de Samuel capítulo 20, del verso 10 en adelante. Saúl fue un hombre atormentado por demonios. Y la puerta que Saúl le abrió a los demonios fue la rebelión, el rebelarse contra Dios. Y se estimuló con el espíritu de envidia. Porque Saúl no podía aceptar que a David le dieran la honra por haber matado al filisteo, a Goliat. Entonces Saúl se llenó de envidia. Tuvo celo de David. Y un espíritu atormentador se posesionó de él. Y ese espíritu atormentador lo llevaba a pensar en asesinar a los inocentes. Entonces, ese demonio en Saúl lo levantó al nivel de un asesino. Y él quiso matar a David como fuera. Pero Jonatán, que era el hijo de Saúl, era muy amigo de David. Jonatán vino y le dijo: hagamos pacto. Le aseguro y juro de que si mi padre en algún momento quiere tocar su vida, él me lo dirá. Y cuando yo sepa, aunque es un secreto de mi padre, yo le voy a advertir a usted para que huya. Y ellos hicieron pacto, intercambiaron prendas. Luego en el capítulo 20 de Primera de Samuel, cuando ya Saúl estaba determinado a acabar con David, se encuentran la última vez Jonatán y David. Y Jonatán le dice a David: nosotros hicimos un pacto. Y el pacto es que cuando usted se siente en el trono de Israel, no se olvide tener misericordia para los de mi casa. O sea, Jonatán tenía una visión generacional y él estaba asegurándole el futuro y la bendición a su descendencia. Y David le dijo: claro, nosotros hicimos pacto. Seguro que mientras yo viva y gobierne, la casa de Jonatán siempre tendrá consideración y siempre tendrá honra. Pasó el tiempo. Capítulo 29 de Primera de Samuel, capítulo 30. Saúl y Jonatán murieron en la guerra. Segunda de Samuel, capítulo 1, 2 en adelante. David es ungido rey y se siente en el trono. El día que mataron a Saúl y a Jonatán, toda la casa de Saúl entró en crisis y vinieron a exterminarlos. Había una criada que tenía bajo su cuidado al hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. ¿Se acuerdan del pasaje de la Biblia? Y dice que cuando comenzaron a exterminar a los de la casa de Saúl, entre ellos estaba incluido la casa de Jonatán, esta mujer
tomó al niño Mefiboset en sus brazos y salió corriendo para guardarlo de la muerte. Solo que mientras ella corría, se cayó. Y al caer, cayó sobre el niño. Y el niño Mefiboset quedó lisiado de los pies, de los tobillos. Se fracturó. Y a partir de ese momento quedó un paralítico. La mujer se lo lleva y lo esconde. Pasan los años. Mefiboset tiene una idea. La idea que tiene Mefiboset en la cabeza, que es lo peor que le haya acontecido, no fue el quedar paralítico, porque hay muchos paralíticos físicamente, pero son muy creativos, son muy ágiles, muy hábiles. Hay pintores que se han destacado en sus cuadros, aunque no tienen manos, aunque no tienen brazos, pintan con los pies. Otros que seguramente no tienen ni manos ni pies y pintan con la boca, ponen el pincel ahí y comienzan a pintar. Porque las verdaderas limitaciones de un ser humano no dependen de lo físico. La verdadera parálisis está en la mente. ¿No me entendieron? Hay muchos paralíticos que juegan fútbol, aunque físicamente o pedalean o conducen o trotan o corren, aunque físicamente están bien, son paralíticos en su mente, porque nunca pueden crear algo bueno que los pueda levantar del nivel de vida, y se mantienen en la desgracia permanente. Mefiboset creció, y su peor problema no fue que fuera tullido. Su peor problema consistió en haber aceptado un pensamiento negativo. ¿Cuál era el pensamiento negativo que tenía Mefiboset? Él pensaba que David era su enemigo. El rey David lo iba a matar. Y todo el tiempo Mefiboset